Entonces, vamos a compartir. Anda, vamos a compartir pantalla. Y vamos, acá está. Y vamos a revisar la prueba. Miren, como nosotros bien dijimos, lo que hemos visto hasta ahora, los que terminan en os son sustantivos de la segunda declinación. Y nosotros dijimos que también habían sustantivos femeninos que terminaban en os. Pero este es un sustantivo masculino, no es femenino. Así que, y vamos a explicar si hubiera sido femenino lo que tuviéramos que haber hecho. Entonces, miren, lo que nosotros tenemos que hacer acá, lo primero, es entender que la raíz es curi, acá. Esa es la raíz. Os es la desinencia. Entonces, este sustantivo, si yo lo quiero buscar en el diccionario, siempre lo voy a buscar así. Lo voy a encontrar, disculpen, curios, como nominativo. Entonces, yo para poder conjugar, disculpen, para yo poder declinar este sustantivo, me tengo que saber las desinencias. Y voy a anotarla acá en un cuadernito para que ustedes las vayan repasando al mismo tiempo. Espérenme un poquito, lo tengo aquí un poco. Entonces yo me tengo que aprender las desinencias. ¿Y cuáles son las desinencias de la segunda declinación? Os, u, es un diptongo, o, una omega con una iota suscrita, om. ¿No es cierto? Sí. Ese es el singular. Entonces, como yo me sé las desinencias, ¿yo qué es lo que hago? Lo coloco en nominativo y le saco la os. Y le coloco la e, la u, la omega con la iota suscrita, la omicron con la nu. ¿No es cierto? Y diría curios, curie, curiú, curió, curión. ¿No es cierto? Sí. Y si yo tengo que declinarlo en el plural, las del plural son hoy, on, oís, us. Entonces, yo, como ya me sé las desinencias, se le agrego a la raíz que está acá. Entonces ahora dice, en el plural, curioi, curión, curiois, curius. ¿No es cierto? Y si yo tengo que colocarle el artículo a curios, le coloco jo en nominativo. En vocativo, como nosotros sabemos, no tiene artículo. Normalmente aparece un omega, como dijimos, con un espíritu suave y un acento circunflejo. Si tenemos que colocarle el artículo en el genitivo, le colocamos tú. En el dativo le colocamos to, y en el acusativo le colocamos tom. ¿No es cierto? En el plural le colocamos el artículo hoi, el artículo ton, tois, tus. Y ahí está declinado ese sustantivo. Entonces acá lo que yo me tengo que aprender para que sea más fácil, yo me aprendo las desinencias. Y si yo me aprendo las desinencias, yo lo hago mucho más rápido. Os, u, o, om. Plural, hoy, on, oís, us. Y el artículo. Entonces, si yo me aprendo que el artículo jo es nominativo, tú es genitivo, to es dativo y ton es acusativo, yo voy y le coloco los artículos. En el plural sé que es hoi, ton, tois, tus. Y le coloco el artículo y lo hago. El número 2 es un sustantivo de la primera declinación. ¿Y cómo sabemos que es un sustantivo de la primera declinación? Lo sabemos por la terminación, por lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, nosotros dijimos que había una regla en los sustantivos que terminaban en A. Si le precedía una ro, si le precedía una iota, y si le precedía una épsilon, que nosotros nos acordamos, decía rie, si le precedía esa letra, o en este caso, esa consonante y esas dos vocales, nosotros dijimos que la A
la alfa se va a mantener en todas las formas y es un sustantivo de la primera declinación y es una pura. Entonces, como acá tiene una iota, quiere decir que es un sustantivo de la primera declinación y quiere decir que la alfa la mantiene en todas las formas. La mantiene en el nominativo, en el vocativo, en el genitivo, en el dativo y en el acusativo. Entonces, en el nominativo es evangelia, porque como tiene dos gamas, la primera la leemos como la N y la segunda la leemos como G, ¿no es cierto? Evangelia, en el vocativo, evangelia, en el genitivo, evangelias, en el dativo, evangelia, con una iota suscrita, y en el acusativo, evangeliam, una alfa con una nu al final. Entonces, si tenemos que, en este caso, igual como nos aprendimos recién, las desinencias o las terminaciones de la primera declinación de la pura, la primera, el nominativo es a, el vocativo es a, el genitivo es as, el dativo es a con iota suscrita y el acusativo es an. Y recuerden que siempre el dativo va a llevar iota suscrita en el singular. Nunca se olviden de eso. Ustedes ven un dativo con una iota suscrita, o sea, disculpen, usted ve una palabra con una iota suscrita y ustedes dicen está en dativo. Y mantiene la A en todas las formas, ¿se fijaron? A, no perdió. Si nosotros tenemos que colocarle el artículo a este sustantivo, le colocamos el artículo femenino porque es una palabra femenina, ¿no es cierto? Entonces en el nominativo le colocamos G, en el vocativo dijimos que no tiene artículo, en el genitivo le colocamos tes, en el dativo... Perdón, test con eta, ¿cierto? Con eta, exactamente, con eta. En el dativo le colocamos T, una letra suscrita abajo, y en el acusativo le colocamos tem. Después, en el plural, recuerden que la primera declinación va a mantener el plural en todos los casos, ya sea más femenina o sea masculina la palabra. Entonces, el plural es hay, on, ais, as. Y le colocamos el artículo hai, ton, tais, tas. Y ahí está declinada la palabra. Fíjense que acá la siguiente, doxa, yo la leo doxa, pero me acostumbré a leer como lee Benito. Doxa la lee súper bien. Doxa, y esta también es de la primera declinación, pero esta no es una A pura, sino que esta que está acá es una A impura. ¿Y cómo nosotros sabemos que es una A impura? Porque no le precede una ro, no le la regla dice que en el genitivo y en el dativo va a perder la alfa. Entonces yo sé que en el nominativo es doxa, en el vocativo yo sé que es doxa, pero en el genitivo ya no es doxa, sino que doxe. Es una eta con una sigma, con la sigma final. Y en el dativo es doxe, con la eta, con una iota suscrita, y en el acusativo es doxa. Entonces, ahí la pierde solo en el genitivo y la pierde solo en el dativo. Si tenemos que colocarle el artículo, como es la misma que está acá, es una palabra femenina, le colocamos los artículos que dijimos recién. G, tes, te, tem. Y en el plural es exactamente lo mismo que la que vimos recién acá. Termina en ai, on, ais, as. Y lleva el artículo femenino. Hai, ton, tais, tas. Pregunta, ¿la hicieron bien? Aunque no digan, bueno, no digan porque eso es personal.
Bueno, ahí está revisada, ¿ya? Espero que la hayan hecho bien. Si no la hizo bien, vuelve a hacerla. Así de simple. Y esto es cosa de repaso. Y acá quiero volver a mencionar esta que está acá. Miren, recuerden que hay sustantivos que terminan en os, pero pueden ser femeninos. No vamos a decirlo ahora porque para no enredarnos, porque como estamos solo revisando la prueba, vamos a avanzar. Acá está el verbo acuo, y un verbo que está en tiempo presente. ¿Y cómo sabemos que está en tiempo presente? Por la omega. Aunque acá ni siquiera nos dijera presente singular, ya lo sabemos, porque tiene la omega. Entonces, como yo ya me sé las desinencias del presente, bueno, sacar otra hojita. Si yo me sé las desinencias del presente, yo las doy en mi cuaderno. O, eis, ei, omen, ete, o usi. Entonces, ¿yo qué tengo que hacerle acá? Tengo que buscar la raíz. Y para buscar la raíz, nosotros dijimos que teníamos que quitarle la omega. Entonces, la primera persona es acuo. Y para yo colocarle en las otras desinencias, le quito la omega. Y solo queda acu. Incluso yo la puedo hacer en todas, así, acu, 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 y coloco desinencias nomás. Entonces, acuéis, acuéis, acuomen, acuete, acuusi. Y dice que teníamos que traducirlo. Entonces, como el verbo acuo significa escucho o escuchar, que en el diccionario de nosotros está escuchar, como el pastor lo explicaba, está en infinitivo, pero yo aquí traduzco. Yo escucho, tú escuchas, él escucha, nosotros escuchamos, vosotros escucháis, ellos o ellas escuchan. Decía que también nosotros, este mismo verbo que está acá, teníamos que conjugarlo en las desinencias media y pasiva del presente. Y nosotros dijimos que las desinencias del presente en la voz media y en la voz pasiva son las mismas. Usa las mismas en la voz media, usa las mismas en la voz pasiva. Y nosotros nos preguntamos, ya que estamos acá explicando esto, ¿y cómo voy a saber si está en voz media o en voz pasiva? Bueno, eso el contexto nos va a decirlo. Pero ahora lo que queremos es traducir ese verbo en voz media y en voz pasiva. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Acá, yo tengo que, acá, vamos a suponer que aquí 1, 2, 3. Entonces yo aquí le coloco acu, 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 acu. Y es más fácil. ¿Y cuáles son las desinencias de la voz media y la voz pasiva en el presente? Omai, con eta, etai, omefa, esfe o este, ontai. Y yo se las coloco acá. Vamos a leer de acá mejor, porque si acá, imaginarse mejor, más fácil acá. Entonces aquí decimos, acuomai, acue, acuetai, acuomefa, acueste, acuontai. Y lo tengo que traducir. Y como es voz media, dijimos que la voz activa, el sujeto hace la acción, la voz media, el sujeto hace la acción, y al mismo tiempo recibe la acción. Entonces, como es voz media, es yo me escucho, espérenme, tú te escuchas, él se escucha, nosotros nos escuchamos, vosotros os escucháis, ellos o ella se escuchan. Y como la voz pasiva tiene las mismas desinencias, ¿para qué lo vamos a conjugar de nuevo? Si son las mismas, ¿o no? Son las mismas. Omai, etai, omefa, esfe, ontai. Son las mismas. Pero como nosotros lo estábamos haciendo separado, lo volvemos a hacer. Acuomai, acue, acuetai, acuomefa, acueste, acuontai. Y como es voz pasiva, entonces yo traduzco. Yo soy escuchado, tú eres escuchado, él es escuchado,
nosotros somos escuchados, vosotros sois escuchados, ellos o ellas son escuchados. Una pregunta no podría ser, en vez de yo soy escuchado, yo era escuchado. No puede ser yo era escuchado porque está en tiempo presente. Si yo dijera yo era escuchado, ese está en tiempo pasado. Pero Ah, ya. acá va a ser en pasado, porque acá está en presente. Yo escucho, está hablando de un presente. Este es Ah, tiempo presente. sí. Ahora vamos a ir al tiempo imperfecto. Entonces, este verbo que está acá, también tengo que conjugarlo en el tiempo imperfecto. Pero nosotros explicamos que habían algunas reglas gramaticales que ocurrían en el imperfecto. Pregunta, ¿quieren que las mencione para que las recordemos todas? ¿O solo recuerdo solamente esta que ocurre que está acá? ¿Cómo comienza este verbo? Ustedes me dicen. Está primero. ¿Ah? Está primero. No menciono la otra, no es necesario. Menciono solamente... Por ahora, para ver si lo hicimos bien. Ya, ok. Entonces, la regla gramatical decía que si el verbo, estamos viendo acá, entonces estamos viendo acá el comienzo, después vamos a ir acá. Entonces la regla gramatical decía que si el verbo comenzaba con la alfa, para conjugarlo en el imperfecto, esa alfa se alargaba a una eta. Y yo después le tengo que colocar parte de la raíz, porque en el fondo la alfa es parte de la raíz, pero como en el imperfecto va a ocurrir un cambio gramatical, la alfa se transforma en una eta. Y yo le coloco ahora la capa, la omicron y la upsilon. Y allí yo le agrego la desinencia de la primera persona, om. Entonces, para que a mí me sea más fácil, yo a todas le coloco acá, a Q, disculpen aquí, a Q, disculpen, EQ, porque se transformó una eta. EQ, 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 en todas. ¿Y cuáles son las desinencias del imperfecto? Desaparece la alfa. Desaparece, se transforma en una eta. Desaparece. O sea, se transforma en una eta, hermana, literalmente, como dijimos. Entonces, ¿y cuáles son las desinencias del imperfecto? On, es, omen, ete, om. Entonces yo ahora lo conjugo. Espera acá. Tengo que mirar acá para no confundirme. Mi mouse no me acompaña nunca. Aquí está, ya. Entonces decimos, ya no decimos en el imperfecto acuom, porque esa alfa se transformó en una eta. Entonces decimos ecuom, ecues, ecue, ecuomen, ecuete, ecuom. Y lo traduzco. El mismo verbo, yo escucho, pero ya no traduzco yo escucho, sino que traduzco yo escuchaba en el pasado. Tú escuchabas en el pasado. Él escuchaba en el pasado. Nosotros escuchábamos, vosotros escuchabais, ellos o ella escuchaban. En el activo indicativo dijimos también que las desinencias del imperfecto, al igual que en el presente, la voz media y la voz pasiva son las mismas. Son las mismas. ¿Y cuáles son las desinencias? Omen, u, eto, omefa, es fe, onto. Entonces, acá, como yo lo voy a conjugar en la voz media, y es un tiempo imperfecto, esta regla que está acá se va a mantener. Quiere decir que la alfa también, acá en la voz media, tengo que transformarla o tengo que traspasarla a una eta. Entonces yo digo, ecuemen, ecu,
ecueto, ecuomen, ecueste, ecuonto. Y lo tengo Perdón, que traducir. la segunda persona singular, ¿cómo es? La segunda singular, u. ¿Sí? Pero EQU, o sea, ¿cómo? Es un diptongo, es la omicron con la upsilon. ¿Ya? Y EQ y fíjese, después otra. hermano, en el fondo, hermano, escribir es complicado, mire, porque lo voy a leer lo de acá. Vamos a suponer que está acá. Fíjese, Q, U. Porque Claro, fíjese que lo leo así, po, Q, y después leo U. Porque el diptongo que aparece acá, en el fondo es un diptongo, pero recuerden que la O con la upsilon pierde. sí. ¿Está bien? Te repetido entonces, OU, te repetido. Se repite dos veces, sí, pues se Ya, repite dos veces. Entonces lo ya. traduzco. Lo traduzco ahora al imperfecto. Yo, porque en la voz media, yo me desataba en el pasado. Tú te desatabas en el pasado. Él se desataba en el pasado. Nosotros nos desatábamos en el pasado. Vosotros os desatabais en el pasado. Ellos o ella se desataban en el pasado. Aunque acudo, es mejor escuchar. Y en la voz pasiva dijimos que son las mismas desinencias. Entonces, son las mismas. Entonces, nosotros es exactamente las mismas porque es omen, esto, omen, feon, todo. Entonces, ahora tengo que traducirlo en la voz pasiva. Y yo lo traduzco. Yo era desatado, tú eras desatado. Disculpen, hermano. Yo era desatado, tú eras desatado, él era desatado, nosotros éramos desatados, vosotros erais desatados, ellos o ellas eran desatados. ¿Es desatar o escuchar? Escuchar. Disculpen. Me traspapelé. Acudo. Vamos de nuevo. No, pero igual, Sí, ahí me pero no confundo. importa. Pero como va a quedar grabado, lo vamos a arreglar al tiro. Al hermano le vamos a pedir disculpas que fue un error mío. Vamos de nuevo. Yo era escuchado, tú eras escuchado, él era escuchado, nosotros éramos escuchados, vosotros erais escuchados, ellos o ellas eran escuchados. Disculpen que el verbo acuo el que estamos usando. En el futuro, ¿cómo conjugo este verbo en el futuro? Primero, al comienzo no le hago nada. ¿Saben que lo voy a anotar acá? No, mejor porque para no confundirme. Entonces, fíjense que yo coloco el verbo acá, acuo, ahí está. Mejor porque para no confundirme estar leyendo mal. Entonces, fíjense que este es el verbo acuo, escucho mejor, para no confundirme. Entonces, nosotros dijimos que el futuro no tiene no se produce ningún cambio al inicio de la palabra. Los cambios son al final. Entonces nosotros dijimos, o el pastor nos enseñó, que las desinencias del futuro son las mismas del presente. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces yo coloco alfa, kappa, omicron, upsilon, esa es la raíz. Le coloco un signo menos, como para poder clarificar esto, y le coloco la sigma, y le coloco la omega, porque son las mismas desinencias. Entonces, tiene que decir so, 6, somen, sete, susi, porque son las mismas del presente. Ahora, si este verbo que está acá, que mejor lo miro acá en mi cuaderno para no confundirme, como este verbo está terminando en una upsilon, no ocurre nada. Yo le coloco automáticamente la sigma con las desinencias del presente. So, 6, somen, sete, susi. Si este verbo hubiera terminado en una alfa, en una epsilon y en una omicron, se hubiera producido un cambio, porque quiere decir que es un verbo contracto. Si hubiera terminado en una lambda, en una mu, en una nu y en una ro, se hubiera producido un cambio. Guturales,
líquida, gutural, dental, silbante y dental. En esa hubiera ocurrido un cambio, pero acá no pasa nada, porque está terminando bien. Entonces, yo lo leo así. Espérenme. Aquí está. Acuso, acuséis, acusei, acusomen, acusete, acusim. Lo traducimos ahora. Lo vamos a traducir. Ya, el verbo acuo, para no confundirme. Lo traduzco en futuro. Espérenme. Acá está. Yo escucharé en el futuro. Tú escucharás en el futuro. Él escuchará. Nosotros escucharemos. Vosotros escucharéis. Ellos o ellas escucharán. ¿Cuándo escucharán? En el futuro. ¿Ya? ¿Cómo Y, pronunció, por favor, la tercera persona plural? esta que está acá, espérenme. Ousi. Igual que adelante. Espérenme. Acusu. Sí, Usim. Ahí está. Acususim. Algo así. Es medio ya, complicado, hermano, pronunciarlo. Pero lo importante es que usted sepa sí, que la desinencia que va acá es una sigma. Es la misma usim, pero antes del diptongo u claro, va va la la sigma. sigma. Ya. Va la sigma, ya. Entonces, ¿dónde quedé? De acá, en la voz media. Fíjense que nos está pidiendo la voz pasiva acá, porque recuerden que en la voz pasiva el tiempo futuro tiene otra desinencia, pero no la vamos a verla porque no lo está pidiendo. ¿Cuáles son las desinencias de la voz media? Las mismas del presente. Omai. Omai, etai, omefa, esfe, ontai. ¿Qué hago yo? Le coloco la sigma. Sigma, sigma, sigma. Entonces digo somai, se, setai, somefa, sesfe, sontai. Y la coloco acá al verbo. Vamos acá a tratar de leerlo. Acusomai, acusé, acus esetai, acusomefa, acuseste, acusontai. Y lo traduzco. Ahora, está en voz media, ¿ven? Y ahora sí. Acuo, el verbo acuo. Espérenme, aquí está. Ya. Yo me escucharé, tú te escucharás, él se escuchará, nosotros nos escucharemos, vosotros os escucharéis, ellos o ellas se escucharán. ¿Cuándo se escucharán? En el futuro. Vamos aquí ahora al verbo lambano. Hermano, ¿puedes repetir esta última que me perdí un poco? El futuro medio. Y al futuro medio, lo repito. Ya. Yo me escucharé. No, pero no la traducción, sino que la forma. ¿La quiere que se lo lea? Ya, espérame. Vamos acá. Espérame. Es que a mí sabe, hermana, que yo tengo un problema, ¿sabes? Que a mí yo quiero hablar y no puedo. A mí eso, ¿sabe? Siempre me ha pasado, así que para que sepa, yo eso se lo he contado a usted. Entonces, cuando yo no leo, no es que no quiera, pero sabe que a mí ese es un defecto que tengo, me cuesta hablar y a veces tartamudeo, y por eso no hablo, o sea, por eso a veces no leo. Pero bueno, voy a hacer el intento. Vamos ahora. Acusuomai, acusé, acusetai, acusómefa, acusesté, acusontai. Ya, ahí está. Entonces, esa es la voz media. ¿Quedó claro, hermana Ruth? Hermana Ivonne, disculpe. Sí, gracias. Ya. Bueno, el verbo lambano quiere que lo conjuguemos acá en el presente. Ya sabemos cómo hacerlo en el presente, porque lo vimos recién, ¿o no? ¿Hermano? Sí. Lo vimos recién. Es lo mismo que el verbo acuo, sí, pero solo que ahora está es otro verbo, pero es lo mismo. Yo le coloco acá lambano, lambaneis, lambanei,
lambanomen, lambonete, lambusi. Lambonusin, disculpe. Entonces, acá es lo mismo, en el presente. ¿Y cómo se significa este verbo, hermano Fernando Estefo? Tomar, Tomar o recibir, ¿no es cierto? claro. Entonces, vamos a traducirlo como recibir. O como tomar mejor. Bueno, mejor como recibir, porque si no va a pensar que yo tomo, estamos mal. Entonces, mira, yo recibo, tú recibes, él recibe, nosotros recibimos, vosotros recibís, él recibe. Y en la voz media ya sabemos que son las mismas. Omai, etai, ome, fasteon, tai. Yo me recibo, tú te recibes, él se recibe, nosotros nos recibimos, vosotros os recibís, ellos o ellas se reciben. Y en la voz pasiva, yo soy recibido, tú eres recibido, él es recibido, ella es recibido, vosotros sois recibidos, ellos o ellas son recibidos. En el imperfecto, fíjense que este verbo ahora lo conjugamos en el imperfecto. Y en delante, cuando nosotros vimos el verbo acuo, terminaba, o sea, disculpe, comenzaba con una alfa. Y acá el verbo está comenzando con una lambda. ¿Qué dice la regla? Que hay que colocarle un aumento. ¿Y cuál es el aumento? Es una épsilon. Yo le coloco el aumento, le quito la omega, y le coloco la omicron y la nu. Entonces, ahora dice, espérenme. Ahí sí. Ahora dice el ambano. El ambano, ¿no es cierto? Ahora dice el ambano y las desinencias ya las vimos. On, es, omen, ete, om. Entonces, las colocamos acá las desinencias, ya sabemos, le quitamos la omega y colocamos aquí. En todas le colocamos lambam, 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 lambam. En todas le colocamos lambam, lambam. Le colocamos aumento a todas y le colocamos la desinencia. On, es, omen, ete, om. Y lo traducimos. Como es pasado, voz activa. Yo recibía, tú recibías, él recibía, nosotros recibíamos, vosotros os recibíais, vosotros recibíais, disculpe, ellos recibían. Y dijimos que el imperfecto, la voz media y la voz pasiva son las mismas. Omen, u, eto, ome, fa, es fe, onto. ¿No es cierto? Son las mismas. Entonces yo acá hago lo mismo que está acá. Y lo tradujimos en voz media. Ya, listo. Yo me recibía, tú te recibías, él se recibía, nosotros nos recibíamos, vosotros os recibíais, ellos se recibían. Y en la voz pasiva, yo era recibido, tú eras recibido, él era recibido, nosotros éramos recibidos, vosotros erais recibidos, ellos o ellas eran recibidos. Disculpen. Y fíjense que acá está pidiendo el aoristo segundo. ¿Y qué pasaba con el verbo lambano en el aoristo segundo? Recuerden que en el aoristo segundo ocurría un cambio. ¿Y cómo quedaba lambano? Quedaba la lambda, la alfa y la beta. Laf. Así queda el verbo. Laf. Y a laf yo le agrego la épsilon, que es el aumento, y le agrego la omicron y la nu. Dice, pero ¿por qué? Si es el aoristo, porque dijimos que el aoristo segundo mantiene las mismas desinencias que el imperfecto. Y este es más fácil leerlo. El abón, el abés, el abé, el abomen, el abete, el abón. ¿Por qué? Porque son las mismas desinencias del imperfecto. Pero ¿cómo nosotros sabemos que es un aoristo segundo? Porque se produce un cambio en la raíz. Y como ya nosotros conocemos este verbo, que es el verbo lambano, cuando lo miramos, y nosotros decimos, oh, mira, no está la raíz original del verbo, aoristo segundo.
¿Y cómo lo traducimos? Lo traducimos diferente. Ya no traducimos como el presente yo recibo, sino que lo traduzco yo recibí, tú recibiste, él recibió, nosotros recibimos, vosotros recibiste, ellos recibieron. Así se traduce el aoristo segundo. Y como dijimos que el aoristo primero con el aoristo segundo, a pesar que se producen algunos cambios, pero a la hora de traducir, se traducen los dos iguales. Que ¿Y tengo cuáles son las designaciones? me quedé un poquito confundido con la primera persona singular del imperfecto al escucharle. Usted dijo que la omega, obviamente, por la regla, desaparece. Desaparece la omega y también la nu. Mire, escriba el verbo lambano en su cuaderno. Lo voy a, y a los hermanos que me imagino que están ahí, me imagino que lo van a hacer también, mire, escriba la lambda, alfa, la mu, la beta, la alfa, la nu y la omega. Ya, Ahí dice perfecto. lambano, ¿no es cierto, hermano Lambano. Fernando? Sí, exactamente. Estamos bien. Ese verbo que está allí es un verbo que está en tiempo presente. ¿Yo cómo sé Correcto. que está en tiempo presente? Porque termina en un omega, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Exacto. Sí. Ya, estamos bien. Si este verbo yo quiero conjugarlo en el tiempo imperfecto, la regla gramatical dice que el verbo en tiempo imperfecto lo voy a conjugarlo de la misma manera como lo conjugo en el presente, o sea, la raíz no va a sufrir ningún cambio. Entonces yo voy con el verbo abajo de nuevo. Lambda, alfa, mu, beta, alfa y nu. Ahí está, lambam. Tengo que conjugarlo ahora en el imperfecto. ¿Y el imperfecto lleva aumento. Le coloco la epsilon, le coloco la omicron y le coloco la nu. El lambano en el imperfecto mantiene la regla original igual que en el presente. Pero nosotros dijimos que en el aoristo segundo la raíz no se mantiene original, va a sufrir un cambio. ¿Y cuál es la raíz en el aoristo segundo? Lambda, alfa, beta. Beta. Sí. Esa es la raíz, laf. Y a laf, que es el verbo lambano, yo le agrego la epsilon, le agrego la omicron y le agrego la nu. ¿Por qué? Porque el aoristo segundo tiene las mismas desinencias del imperfecto. On, es, omen, ete, om. Tiene las mismas desinencias del imperfecto, pero ¿yo cómo sé si es un imperfecto? ¿Y cómo yo sé si es un aoristo? Sencillo, porque como yo conozco el verbo lambano y sé que la raíz del verbo lambano es lambam, yo veo este verbo que está acá y leo laf, y yo sé que es lambano, yo digo es un aoristo segundo. Bien. ¿Se entiende? Sí. Súper. Y las desinencias de la voz media del aoristo segundo son las mismas del imperfecto. Omen, u, eto, omefa, esfe, disculpen, onto. Entonces, lo traducimos. Pero lo traducimos de una manera puntual. Entonces, ya está. El verbo lambano, que como lo estábamos traduciendo, como tomar o recibir. Recibir. Recibir, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, vamos. Ya no tengo donde anotar aquí. Aquí sí. Entonces, yo me recibí, tú te recibiste, él se recibió, nosotros nos recibimos, ustedes se recibieron, ellos o ellas se recibieron. Entonces lo traducimos como un hecho puntual, pero no olvidemos nunca que el aoristo segundo tiene las mismas desinencias que el imperfecto,
pero como yo sé que no es un pasado, que en realidad el aoristo también es un pasado, pero se traduce como un hecho puntual, y como yo sé que es aoristo, porque yo conozco la raíz del verbo. Acá, hermano, es vital que conozcamos la raíz. Entonces, lo otro que está acá preguntaba, ¿qué es voz activa, qué es voz pasiva y qué es voz media? Entonces, voz activa es cuando el sujeto hace la acción, la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción, pero de otra persona, que de hecho lo estábamos traduciendo recién, y la voz media es cuando el sujeto recibe la acción, o sea, es cuando, disculpen, cuando el sujeto hace la acción y al mismo tiempo él recibe la acción. Acá preguntábamos en una oración qué representaba en la oración. Yo debiera haber colocado quizá una oración entera, pero no quise colocar más cosas porque de verdad que pensé que a lo mejor era mucho, me retraje de colocar más cositas. Entonces, miren, este sabemos que está en nominativo. Este es un artículo que está, es un artículo masculino, está en singular, y este está en caso nominativo. Y dijimos que el caso nominativo es el sujeto de la oración. Este que está acá es un artículo y está en caso acusativo. Y dijimos que el caso acusativo es el complemento directo, es el que está recibiendo la acción directamente del verbo. Este tú está en caso genitivo y este dijimos que significaba posesión, pertenencia, separación también. Y este esto es dativo. Y el dativo es el complemento indirecto, es el que recibe la acción del verbo indirectamente. Y este es lo mismo, porque este es nominativo, este es acusativo, este es genitivo y es dativo. Y no porque estén en femenino, nominativo, no va a ser sujeto, siempre va a ser sujeto. Si acá hubiera estado el artículo to, el neutro, también hubiera sido sujeto. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros hemos visto. Si por alguna razón, a lo mejor no lo hizo bien, no se preocupe. Yo les vuelvo a decir que los reforzamientos que nosotros veamos, vamos a ir incorporando todo esto y siempre lo vamos a estar recordando. Entonces, lo importante es que nosotros hagamos ejercicio. ¿Y cuál es el objetivo de los ejercicios? Es que usted vaya reconociendo estas cosas en el texto. Entonces, cuando usted vea un sustantivo, no sé, por ejemplo, el sustantivo, el que vimos recién, el curios, usted lo ve allí en curio, con la omega, usted dice, ah, está conjugado. Este es un sustantivo de la segunda declinación y está en caso dativo. ¿Se da cuenta, no? Entonces usted dice, ah, yo hermano, quiero... Disculpe, hermano Fernando. Usted dice, ah, yo quiero este sustantivo, lo quiero buscar al diccionario. ¿Yo qué es lo que hago? Lo vuelvo, le quito la omega con la iota, le coloco la omicron y la cima, y voy al diccionario y lo encuentro. Hermano Fernando. bueno, voy a decir dónde yo estuve errado. Y interesante porque antes que usted mandara la prueba, me evalué y dije que donde yo tenía problemas con estos casos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Entonces me di cuenta que parece, bueno, no sé si es cierto lo que voy a decir, que los sustantivos de la segunda declinación con lo de primera, los nominativos cambian, no son los mismos. ¿Es verdad eso? Los genitivos... O sea, lo que cambia es la forma, porque el nominativo de la segunda declinación es os. Sí, claro. El nominativo de la primera declinación, en los que terminan en alfa pura, es a. El nombre femenino y alfa impura. es e. ¿Ah? Y alfa impura. También es a, porque Mira. recuerde que la alfa impura va a perder la alfa en el genitivo y en el dativo. Entonces también es a en nominativo. Pero ¿sabe, hermano Fernando? Mire, le quiero decirle algo. Usted normalmente,
normalmente siempre va a encontrar los sustantivos en el texto bíblico, los va a encontrar con su artículo. Entonces usted va a ver, no sé, por ejemplo, un ejemplo, Evangelia, el ejemplo que vimos, como termina en alfa, usted lo va a verlo, o sea, si ese texto, y de hecho ese texto está en el Nuevo Testamento, esa palabra, usted va a ver, voy a poner acá, Evangelia, y lo va a encontrar con su artículo. ¿Y qué artículo va a ver? Una eta con un espíritu rudo. Y usted va a decir, ah, esta es una palabra femenina, es un sustantivo de la primera declinación. ¿Y en qué caso está? Está en caso nominativo. ¿Y cómo sabe usted que está en caso nominativo? ¿Sabe por qué lo sabe? Solo por el artículo. Y usted a lo mejor va a encontrar una palabra, vamos a suponer de cosas que no hemos visto, va a encontrar una palabra que a lo mejor, que de hecho no vamos a verlo, pero no, que no voy a decirlo, pero va a encontrar a lo mejor una palabra que va a estar con el artículo jo, y a lo mejor no va a ser ni alfa, no va a ser ni os, ni va a ser ni on, va a ser otra cosa, y usted va a decir, ¿esto qué es lo que es? A lo mejor no sabe, pero usted sabe que es el sujeto de la oración. ¿Y cómo sabe que es el sujeto? Por el artículo. ¿Sabe, hermano, que el artículo, en ese, como dice mi profesor, en ese caso el artículo es un amigo de nosotros, pero fundamental, porque el artículo nos va a ayudar siempre, y normalmente, hermano Fernando, los sustantivos siempre están con su artículo, normalmente, la mayoría de las veces están con su artículo. Entonces, hermano, nosotros, o sea, cuando yo entiendo esto, yo me doy cuenta que a lo mejor, más que aprenderme, que lo ideal es que nosotros esto lo aprendamos bien, como dice un amigo, pero yo debo partir por el artículo, porque a lo mejor no voy a saber si es primera declinación, si es segunda declinación, a lo mejor me voy a complicar allí, me voy a enredar. Pero como yo quiero saber en una oración lo que está representando las palabras en la oración para yo poder traducir y poder dar el énfasis correcto, yo miro una palabra, este es el nominativo, este es el sujeto, este es el complemento directo, este es el caso dativo, este está recibiendo la acción del verbo, y por lo menos ya tengo todo el panorama que está dentro de la oración, y yo digo ya, yo traduzco de esta manera, y empiezo, y entonces como yo digo, es una palabra femenina, está en G, está en A, es el nominativo, y voy al diccionario y lo busco al tiro. ¿Se da cuenta, no? Que en el fondo voy manejándome de una manera súper rápido, lo encuentro con la palabra tes, termina en alfa, disculpen, as, el genitivo, y usted dice, esta es una palabra femenina, es un sustantivo de la primera declinación, y los nominativos terminan en alfa, le saco el artículo, le coloco G, le saco as, en realidad le saco la cima, le mantengo la alfa, y me voy al diccionario, y lo encuentro al tiro. Pero no es complejo, pero miren, no sé si quieren, hermana Ivonne, porque yo igual les quiero preguntarle a ustedes, si gustan el día jueves, hacemos una nueva prueba, pero de otra cosa obviamente, no de lo mismo. Sí, está bien. Pero de otra cosa. Yo, oiga, ¿saben? Les cuento algo, hermano. Yo soy bien exigente, de hecho, ¿saben qué? Los niños que me trabajan a mí, yo tengo trabajadores el domingo, y a mí siempre me han dicho, yo soy muy exigente, entonces igual yo les digo, porque yo un día iba a colocar más cosas, pero yo soy así, pero no es que sea, lo hagan en el mal sentido, sino que soy exigente en el sentido de que yo sé que las personas pueden. Entonces, ¿les parece que el jueves hagamos una prueba, pero con cosas que no hemos visto? Pero yo igual sí, el martes cuando tenga tiempo, porque ahora quiero hacer otras cositas, el martes o a la noche, maratito, no sé, voy a hacerme el tiempo, pero yo les voy a decir lo que ustedes tienen que estudiar, y voy a tratar de quizás colocar las cosas que son más complejas, porque lo importante es que esto lo aprendamos bien. Y eso, pero, porque ¿para qué vamos a repasar si ya hemos visto todo? Entonces, aprovechemos de hacer pruebas, porque es la única manera, ¿saben, hermano? Es la única manera que ustedes se den cuenta si están aprendiendo o no. No hay otra manera. No sé qué les parece. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro, porque es la única manera que nos vamos a dar cuenta si realmente estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo. Así que, jóvenes, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día jueves. El jueves, Y muy bien, yo, gracias.
y yo voy a enviar al grupo, vamos a orar antes, hermano Fernando, voy a enviar